En el medio de un valle fértil, hace mucho tiempo, estaba la tierra de Israel. Sin embargo, en lugar de prosperidad y paz, había tristeza y miedo. Los campos, antes verdes y abundantes, estaban devastados y vacíos. La sombra de los opresores se cernía sobre el pueblo elegido. Durante 7 largos años, los israelitas enfrentaron la brutalidad de los madianitas. Estos invasores, como una plaga de langostas, descendían sobre la tierra, destruyendo todo a su paso. Imagínense el escenario de desolación, las aldeas desiertas, las cosechas destruidas, el ganado llevado. Los israelitas, acorralados y desesperados, se escondían en cuevas y fortificaciones improvisadas en las montañas. No había seguridad, no había descanso, solo una constante lucha por la supervivencia. El pueblo de Israel, reconociendo su impotencia, clamó al Señor. El sonido de sus oraciones era llevado por el viento, subiendo a los cielos como un grito de auxilio. Recordaban las historias de liberación de Egipto, de los poderosos actos de Dios a través de Moisés. ¿Acaso Dios los había abandonado? ¿No escuchaba sus clamores? Pero el Señor es misericordioso y escuchó el clamor de su pueblo. En el momento más oscuro, cuando la esperanza parecía una llama a punto de apagarse, Dios decidió intervenir. Eligió a un libertador, alguien improbable, para rescatar a Israel de la opresión. Y así, la historia de Gedeón, el humilde y vacilante, estaba a punto de comenzar. En la pequeña ciudad de Ofra, vivía un joven llamado Gedeón. Él era de una familia humilde de la tribu de Manasés, una de las tribus más pequeñas de Israel. Gedeón no era un guerrero, sino un simple agricultor, acostumbrado a trabajar con sus manos. En un día aparentemente común, él estaba trillando trigo en el lagar, escondiendo el grano de los madianitas para proteger la escasa cosecha que su familia había logrado salvar. Mientras Gedeón trabajaba, una figura desconocida se acercó. Vestido de manera sencilla, el hombre tenía un semblante sereno y una presencia que irradiaba paz. Se sentó bajo el roble de Ofra y observó a Gedeón por un momento. Luego, con una voz firme pero llena de compasión, dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Gedeón, sorprendido y desconfiado, levantó los ojos de su trabajo. No se consideraba un guerrero, mucho menos valiente. De hecho, se sentía pequeño e insignificante, especialmente frente a los desafíos que su pueblo enfrentaba. Con un tono de duda, respondió: «Ah, mi Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas de las que nos contaron nuestros padres, diciendo, ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de Madián». El hombre, que en realidad era el ángel del Señor, miró directamente a los ojos de Gedeón y habló con una autoridad inconfundible: «Ve con la fuerza que tienes y libra a Israel de las manos de Madián. ¿No soy yo quien te envía?». Aún así, Gedeón estaba lleno de incertidumbres. Miró al ángel y, con el corazón pesado, dijo: «¿Cómo puedo salvar a Israel? Mi clan es el menos importante de Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre». El ángel, con una paciencia divina, respondió: «Yo estaré contigo, y derrotarás a todos los madianitas como si fueran un solo hombre». La duda aún no había sido completamente disipada del corazón de Gedeón. Pidió una señal para confirmar que realmente estaba hablando con el Señor. Gedeón preparó una ofrenda de carne, pan y caldo, colocándolo todo sobre una roca. El ángel tocó la ofrenda con la punta de su bastón, y de inmediato, fuego salió de la roca, consumiendo la ofrenda completamente. Gedeón, ahora convencido de que estaba en la presencia del Señor, sintió una mezcla de miedo y reverencia. Exclamó: «Ah, soberano Señor. He visto al ángel del Señor cara a cara». El Señor respondió, tranquilizándolo: «Paz sea contigo. No temas. No morirás». Gedeón entonces construyó un altar al Señor allí mismo, llamándolo El Señor es Paz. Este altar permaneció en Ofra, como un testimonio del encuentro de Gedeón con lo divino y el inicio de su extraordinario viaje. A pesar de la confirmación divina, Gedeón todavía sentía el peso de las dudas e inseguridades. El llamado era claro:
pero la tarea parecía imposible para alguien como él. Por la noche, solo con sus pensamientos, Gedeón oraba y buscaba señales adicionales para reforzar su fe. Una noche, con el corazón inquieto, Gedeón habló nuevamente con Dios. Si verdaderamente vas a usarme para salvar a Israel, como dijiste, dame una prueba de que eres tú quien habla conmigo. Entonces, preparó una prueba. Tomó un vellón de lana y lo colocó en la era. Y dijo a Dios: te pido que el rocío moje solo el vellón de lana, mientras que toda la tierra alrededor permanezca seca. A la mañana siguiente, al despertar, Gedeón fue a la era. Al recoger el vellón, lo exprimió y llenó una taza entera de agua del rocío, mientras que el suelo alrededor estaba seco como había pedido. El milagro era innegable, pero Gedeón, aún luchando contra sus dudas, pidió una confirmación adicional. Que no se encienda tu ira contra mí, Señor, pero concédeme otra prueba. Esta vez, te pido que el vellón de lana permanezca seco y que el rocío cubra toda la tierra alrededor. Dios, con infinita paciencia, accedió a la petición de Gedeón. A la mañana siguiente, cuando fue a verificar, el vellón estaba seco mientras que el suelo alrededor estaba cubierto de rocío. Con estas señales claras, Gedeón finalmente sintió la seguridad de que Dios estaba con él. Las dudas comenzaron a disiparse, reemplazadas por una fe creciente. Sabía que, con el Señor a su lado, incluso los desafíos más insuperables podían ser enfrentados. Así, Gedeón se preparó para dar el siguiente paso en la misión que Dios le había confiado. Con la confirmación de las señales, Gedeón aceptó la misión. El primer paso requería valentía, destruir el altar de Baal que su propio padre había erigido y derribar el poste sagrado junto a él. Durante la noche, para evitar la furia de los habitantes de la ciudad, Gedeón reunió a 10 sirvientes y fue a cumplir la orden del Señor. Con determinación, Gedeón derribó el altar de Baal y cortó el poste sagrado. Luego, construyó un nuevo altar al Señor y, según las instrucciones, sacrificó un novillo sobre él, utilizando la madera del poste sagrado como combustible. El olor del sacrificio subió a los cielos, un signo de la renovación de la alianza entre Dios y su pueblo. A la mañana siguiente, la ciudad estaba en alboroto. Los hombres descubrieron el altar de Baal destruido y el poste sagrado cortado. Enfurecidos, investigaron para descubrir al responsable del acto de sacrilegio. Cuando supieron que fue Gedeón, exigieron que Joás, padre de Gedeón, entregara a su hijo para ser castigado. Joás, sin embargo, defendió a Gedeón con sabiduría y valentía. Confrontó a la multitud y dijo: ¿acaso ustedes están defendiendo a Baal? ¿Van a salvarlo? Cualquiera que luche por él será muerto por la mañana. Si Baal es Dios, que él mismo defienda su causa y destruya a quien derribó su altar. Las palabras de Joás silenciaron a la multitud. Si Baal era realmente un Dios poderoso, no necesitaría defensores humanos. Así, Gedeón no solo fue perdonado, sino que también ganó un nuevo nombre, Jerubbaal, que significa que Baal contienda contra él. Este acto de obediencia y valentía marcó el inicio de la transformación de Gedeón de un agricultor tímido a un líder determinado y audaz. Con la protección y la bendición de Dios, estaba listo para enfrentar desafíos mayores y liderar a Israel en su lucha contra los opresores. Con su fe firme y la confianza del pueblo ganada, Gedeón dio el siguiente paso. Tocó la trompeta, convocando a los hombres de Israel para la batalla contra los madianitas. La respuesta fue impresionante, de todas las tribus, miles de hombres se reunieron, listos para luchar por la libertad de su pueblo. Los hombres de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí respondieron al llamado de Gedeón. La fuerza reunida era considerable, y el campamento pronto se llenó de soldados, armas y provisiones. Había un espíritu de esperanza y determinación en el aire, algo que Israel no sentía desde hacía mucho tiempo. Gedeón, ahora líder indiscutible, comenzó los preparativos para la batalla. Organizaba las tropas, establecía estrategias y reforzaba la moral de los guerreros. En sus discursos, recordaba a todos que no estaban luchando solo contra los madianitas, sino también contra el miedo y la opresión que habían dominado sus vidas durante tanto tiempo. Mientras la noche caía sobre el campamento israelita, Gedeón se apartó para orar.
Sabía que la batalla que se acercaba requeriría más que fuerza física y estrategia militar. Necesitaba la intervención divina. Gedeón buscaba orientación y fuerza de Dios, consciente de que la verdadera victoria solo vendría por el poder del Señor. Dios respondió a las oraciones de Gedeón con un nuevo desafío. Quería que Israel supiera, sin duda alguna, que la victoria sería de él y no por la fuerza del ejército. Entonces, Dios instruyó a Gedeón para reducir el número de sus soldados. Primero, Gedeón ordenó que todos los temerosos e inseguros regresaran a casa. Ante esta orden, 22.000 hombres partieron, quedando solo 10.000. Pero Dios no había terminado. Dijo a Gedeón que el ejército todavía era demasiado grande. Dios ordenó a Gedeón que llevara a los hombres al arroyo para una nueva prueba. Aquellos que bebieran el agua con cautela, llevándola a la boca con las manos, serían los elegidos. Aquellos que se arrodillaran para beber directamente del arroyo serían dispensados. Después de esta selección, solo 300 hombres permanecieron. Estos 300 hombres, elegidos por Dios, serían el ejército con el cual Gedeón enfrentaría a los madianitas. Aunque la cantidad de soldados se había reducido drásticamente, la fuerza de la fe y la confianza en Dios se había multiplicado. Gedeón, ahora más seguro que nunca en la presencia de Dios, se preparó para liderar a su pequeño, pero divinamente elegido, ejército hacia la victoria. Cuando Dios instruyó a Gedeón para reducir el ejército, sabía que este sería un test de fe y obediencia. Con el corazón apretado, pero decidido a seguir la voluntad divina, Gedeón reunió a los 10.000 hombres que quedaban y anunció la nueva orden: todos los que tuvieran miedo o se sintieran inseguros debían regresar a casa. El silencio llenó el campamento mientras los soldados absorbían las palabras de Gedeón. El miedo es una emoción poderosa, y muchos allí estaban aterrorizados con la perspectiva de enfrentar a un enemigo tan numeroso. Lentamente, uno a uno, los hombres comenzaron a levantarse y partir. En total, 22.000 hombres dejaron el campo, reduciendo el ejército de Gedeón a solo 10.000. Aunque la cantidad de soldados restantes era pequeña comparada con lo que habían empezado, había ahora una sensación de propósito más clara entre los que quedaron. Estos hombres estaban comprometidos y listos para seguir a Gedeón, confiando en su liderazgo y en las promesas de Dios. Pero Dios tenía más instrucciones. Le dijo a Gedeón que el número aún era demasiado grande. Para asegurar que la gloria de la victoria sería claramente debida a la intervención divina, más soldados necesitaban ser dispensados. Dios entonces ordenó que Gedeón llevara a los hombres al arroyo para una prueba final. En el arroyo, Gedeón observó atentamente mientras los hombres se inclinaban para beber. Aquellos que se arrodillaban y bebían directamente del agua fueron identificados y separados de los que, de manera vigilante, llevaban el agua a la boca con las manos. La diferencia era clara: los que levantaban el agua con las manos estaban atentos y listos para la batalla en cualquier momento. Después de esta prueba, solo 300 hombres permanecieron. Estos guerreros, los más vigilantes y preparados, formarían el ejército de Gedeón. Con este pequeño, pero elegido grupo, Gedeón sabía que la victoria sería una demostración clara del poder de Dios. Mirando a sus 300 hombres, Gedeón sintió una mezcla de aprensión y determinación. Sabía que estaba al borde de un milagro. Con fe renovada y confianza en la promesa divina, se preparó para liderar a estos hombres valientes contra los madianitas, sabiendo que el Señor estaba a su lado. Con la reducción final completada, Gedeón ahora lideraba un grupo de solo 300 hombres, los elegidos por Dios. Estos guerreros, seleccionados por su vigilancia y prontitud, estaban preparados para enfrentar un desafío monumental. Gedeón sabía que no podía contar con la fuerza numérica, sino con la sabiduría y la estrategia dadas por Dios. En el campamento, Gedeón reunió a sus 300 hombres y comenzó a compartir el plan divino. En lugar de armas convencionales, distribuyó trompetas, jarras de barro y antorchas a cada soldado. La estrategia parecía inusual, incluso absurda, pero era exactamente como Dios había instruido. El plan era usar el elemento sorpresa y el terror psicológico para desbaratar a los enemigos. Gedeón dividió a sus hombres en 3 grupos de 100, instruyendo a cada grupo a posicionarse alrededor del campamento madianita durante la noche.
La tensión estaba en el aire mientras los hombres se preparaban en silencio, moviéndose como sombras en la oscuridad. Cada soldado sostenía una trompeta en una mano y una jarra de barro con una antorcha oculta dentro en la otra. En el momento más oscuro de la noche, Gedeón dio la señal. En un movimiento coordinado, los 300 hombres rompieron las jarras, exponiendo las antorchas brillantes, y tocaron las trompetas, creando un ruido ensordecedor. Gritaron al unísono, por la espada del Señor y de Gedeón. El impacto fue inmediato y devastador. Los madianitas, despertados abruptamente de un sueño profundo, fueron tomados por el pánico. El sonido de las trompetas, las luces de las antorchas y los gritos de guerra resonaron en el valle, haciéndoles creer que estaban rodeados por un ejército enorme. En medio de la confusión y el miedo, los madianitas comenzaron a luchar entre ellos, atacando a sus propios compañeros en la oscuridad caótica. Gedeón y sus hombres observaban la escena, viendo el cumplimiento de la promesa divina. La victoria estaba asegurada no por la fuerza de los 300, sino por el poder de Dios que actuaba a través de ellos. Cuando el pánico entre los madianitas alcanzó su punto máximo, huyeron en desesperación, dejando atrás sus campamentos, provisiones y armas. Con la fuga de los enemigos, Gedeón ordenó que sus hombres los persiguieran. Los 300 hombres, equipados con antorchas y trompetas, los siguieron implacablemente. La fuerza de voluntad y la fe que los guiaban los hicieron imparables. Los preparativos para la batalla estaban completos, y la noche avanzaba silenciosa y densa. Los 300 hombres de Gedeón, ahora posicionados alrededor del campamento madianita, esperaban con el corazón acelerado. El brillo de las antorchas ocultas en las jarras de barro era la única fuente de luz en la oscuridad opresiva. Cada hombre, aunque pequeño en número, sentía la grandeza de la misión que tenían por delante. Sabían que no estaban solos, Dios estaba con ellos. Los pensamientos de Gedeón fervían mientras observaba el escenario. Sabía que esta era una batalla que solo podía ganarse con fe y coraje. Su mente revisaba cada detalle del plan divino, sintiéndose fortalecido por las confirmaciones que Dios le había dado. La presencia del Señor era palpable, y eso le daba la confianza necesaria para liderar a sus hombres. A medida que se acercaba la hora del ataque, los guerreros se preparaban en silencio. Gedeón, moviéndose entre ellos, murmuraba palabras de aliento, recordándoles la promesa de Dios y el motivo por el que estaban allí. La tensión era tangible, pero la fe de los 300 hombres brillaba tan intensamente como las antorchas que pronto usarían. Finalmente, llegó el momento. Gedeón levantó la mano, señalando a los hombres. Con un movimiento unísono, las jarras de barro fueron rotas, liberando las llamas brillantes de las antorchas. Al mismo tiempo, las trompetas sonaron con un estruendo que resonó por el valle. Por la espada del Señor y de Gedeón. Los gritos de los 300 hombres resonaron como truenos, reverberando a través del valle. En el campamento de los madianitas, el caos se instaló instantáneamente. Despertados de su sueño profundo por el sonido ensordecedor y la visión de las antorchas circundantes, los madianitas quedaron paralizados por el miedo. La confusión tomó control, y en su desorientación, comenzaron a atacarse entre ellos, creyendo que estaban rodeados por un ejército inmenso. Los 300 hombres de Gedeón observaban mientras el pánico se extendía como un incendio. Las llamas de las antorchas lanzaban sombras danzantes, amplificando el terror entre los madianitas. Muchos de ellos, tomados por el miedo, comenzaron a huir, dejando atrás sus pertenencias y armas. Gedeón entonces dio la orden de persecución. Mientras los madianitas corrían en desesperación, los 300 hombres lo siguieron implacablemente. La persecución fue feroz y decisiva. Gedeón lideró a sus hombres con una determinación inquebrantable, sabiendo que esta era la victoria que Dios había prometido. El ejército enemigo, completamente desbaratado, fue cazado hasta el final. Con la victoria casi al alcance, Gedeón sabía que la ejecución del plan de ataque sería crucial. Dividió a sus 300 hombres en 3 grupos de 100, cada uno liderado por un comandante de confianza. La estrategia dependía de precisión y sincronización, pero Gedeón creía en el coraje y la habilidad de sus hombres. Bajo el cielo estrellado, Gedeón reunió a sus comandantes para la última orientación.
Explicó cómo los grupos debían posicionarse alrededor del campamento madianita, creando la ilusión de un ejército inmenso. Cada soldado estaba armado con una trompeta en una mano y una jarra de barro que contenía una antorcha en la otra. Cuando lleguemos a los alrededores del campamento, dijo Gedeón, su voz firme y llena de convicción, esperen mi señal. Al toque de la trompeta, rompan las jarras, levanten las antorchas y griten, por la espada del Señor y de Gedeón. Los hombres, sintiendo el peso de la misión y la magnitud de lo que estaban a punto de realizar, asintieron con determinación. Sabían que la sorpresa y el terror psicológico serían sus armas más poderosas esa noche. Cuando la oscuridad de la noche estaba en su apogeo, los tres grupos se movieron silenciosamente hacia sus posiciones alrededor del campamento enemigo. La tensión en el aire era casi palpable. Los madianitas, inconscientes del peligro inminente, dormían confiados en su superioridad numérica. Gedeón, con una última mirada al cielo, respiró profundamente y levantó su trompeta. El sonido poderoso rompió el silencio de la noche, seguido por el estruendo de las jarras de barro rompiéndose. Las antorchas brillaron como estrellas caídas, iluminando el campamento y lanzando sombras aterradoras. Por la espada del Señor y de Gedeón. Los gritos de los 300 hombres resonaron como truenos, reverberando a través del valle. El efecto fue inmediato y devastador. Los madianitas, despertados de su sueño profundo por el caos repentino, entraron en pánico. Confundidos y aterrorizados, creyeron estar rodeados por un ejército enorme. En la confusión, comenzaron a luchar entre sí, sin distinguir amigo de enemigo. El campamento se transformó en un escenario de caos absoluto. Gedeón observó con una sensación de triunfo silencioso. Sabía que la victoria no era solo una cuestión de estrategia humana, sino una demostración clara del poder de Dios. La confusión de los madianitas creció hasta que muchos comenzaron a huir, dejando el campo de batalla. Con la huida de los enemigos, Gedeón dio la orden de persecución. Los 300 hombres, aún sosteniendo sus antorchas, trompetas resonando, siguieron a los madianitas con determinación feroz. La voluntad de lucha y la fe que los guiaban los hicieron imparables. Con el caos instaurado en el campamento madianita y la huida desesperada de los enemigos, Gedeón y sus 300 hombres partieron en persecución. El sonido de las trompetas y el brillo de las antorchas no solo causaron confusión, sino que también sirvieron como señal de que la victoria estaba en manos del Señor. Los madianitas, en total desesperación, corrían sin dirección, dejando un rastro de provisiones y armas por el camino. Gedeón lideró a sus hombres con una determinación feroz, alentándolos a mantener el ritmo. Sabía que la derrota completa de los madianitas era crucial para garantizar la seguridad y la libertad de Israel. Mientras avanzaban, la moral de los 300 hombres de Gedeón permanecía alta. Cada paso reforzaba la fe en la misión divina que los guiaba. La presencia del Señor era visible en cada detalle del ataque, y esto daba a los guerreros un coraje inquebrantable. La persecución se extendió hasta el Jordán. Los madianitas intentaron cruzar el río con la esperanza de escapar, pero Gedeón no permitió que la oportunidad se perdiera. Organizó rápidamente a sus hombres, dividiéndolos en grupos más pequeños para interceptar a los enemigos en diferentes puntos. La estrategia funcionó perfectamente, los madianitas fueron sorprendidos y abatidos uno por uno. El líder de los madianitas, Seba, y su comandante, Salmuna, fueron capturados. Gedeón los trajo ante su ejército, no como trofeos de guerra, sino como prueba de que la promesa de Dios se había cumplido. La victoria estaba completa, no solo por la fuerza humana, sino por el poder divino que guió cada paso. Los campos de batalla, ahora silenciosos, contaban una historia de fe, valor y obediencia. El campamento israelita se llenó de cantos de agradecimiento y alabanza a Dios. Los hombres, exhaustos pero jubilosos, alzaban sus voces en unísono, celebrando la liberación de Israel. Gedeón, en medio de sus guerreros, elevó una oración de gratitud. Reconocía que la victoria era una manifestación del poder de Dios y no un logro humano. La liberación de Israel era un testimonio de lo que la fe y la obediencia podían lograr. Con los madianitas derrotados y la paz restaurada, Israel se preparaba para un nuevo capítulo.
El liderazgo de Gedeón se consolidaba no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de la fe. El pueblo, alrededor de las hogueras que ahora brillaban como antorchas de esperanza, reflexionaba sobre las lecciones aprendidas y el futuro que se dibujaba ante ellos. La confusión y el pánico de los madianitas no disminuyeron. Mientras intentaban escapar, muchos acabaron luchando entre sí, incapaces de distinguir entre amigos y enemigos en la oscuridad y el caos que se extendía. La victoria de Israel se estaba concretando ante los ojos de Gedeón y sus 300 hombres. Con la persecución exitosa y los líderes madianitas Eba y Salmuna capturados, el ejército de Gedeón finalmente pudo descansar. El campo de batalla, ahora silencioso y bañado por los primeros rayos del sol, contaba una historia de valentía y fe inquebrantable. Gedeón, al ver a sus hombres reunidos y victoriosos, sintió una profunda gratitud. Mientras el pueblo de Israel se reunía alrededor de los guerreros que regresaban, los cánticos de alabanza a Dios llenaban el aire. Las trompetas, que antes señalaban guerra, ahora se usaban para celebrar la liberación. El espíritu de unión y victoria permeaba cada alma presente. Gedeón, reunido con sus 300 hombres, reflexionó sobre la batalla. Recordó las pruebas que Dios había dado, las reducciones del ejército y la fe necesaria para seguir adelante con un número tan pequeño contra un enemigo tan vasto. Sabía que esta victoria no era solo un triunfo militar, sino un testimonio de la fidelidad y el poder de Dios. En la celebración, Gedeón levantó un altar en honor al Señor, llamándolo El Señor es Paz. Este altar sería un símbolo eterno de la victoria y la paz que Dios había traído a Israel a través de un líder improbable y un ejército pequeño, pero fiel. Los israelitas, inspirados por el ejemplo de Gedeón, juraron mantener su fe y obedecer los caminos del Señor. La tierra, finalmente libre de los opresores madianitas, comenzó a florecer nuevamente. Las cosechas pudieron ser plantadas sin temor a saqueos, y las familias podían vivir en paz. Gedeón, en su humildad, se negó a ser coronado rey, insistiendo en que el Señor era el único rey de Israel. Su liderazgo fue un faro de fe y humildad, un ejemplo para todas las futuras generaciones. La historia de Gedeón y los 300 hombres se convirtió en un símbolo eterno de cómo la fe puede superar cualquier desafío, por grande que sea. Con la paz restaurada, Israel vivió una nueva era de prosperidad y seguridad. Y la historia de Gedeón, el humilde agricultor convertido en héroe, continuó siendo contada de generación en generación, recordando a todos que con Dios, hasta los mayores desafíos pueden ser vencidos. Con la victoria alcanzada y la paz restaurada, Gedeón tuvo tiempo para reflexionar sobre el extraordinario viaje que él y sus 300 hombres habían vivido. Pensó en las dudas iniciales, en las pruebas pedidas a Dios y en la transformación que ocurrió en su corazón a lo largo del camino. Cada paso, cada decisión tomada, había sido guiada por la fe y la confianza en el Señor. Gedeón reconocía que la verdadera victoria no estaba solo en la derrota de los madianitas, sino en la renovación de la fe de Israel. El pueblo había sido testigo del poder de Dios de una manera que no podría ser olvidada. El coraje de Gedeón y la obediencia de sus hombres se convirtieron en un faro para toda la nación, mostrando que con Dios, nada es imposible. El legado de Gedeón se extendió mucho más allá de la batalla. Se dedicó a garantizar que la paz y la justicia prevalecieran en Israel. Bajo su liderazgo, los israelitas volvieron a adorar a Dios con fervor, recordando las maravillas que él había realizado. La influencia de Gedeón trajo un periodo de estabilidad y prosperidad, con el pueblo viviendo en armonía y sin el miedo constante a los invasores. Gedeón también se convirtió en un símbolo de humildad y servicio. Rechazó cualquier título de realeza, afirmando repetidamente que el Señor era el verdadero rey de Israel. Esta actitud sirvió de recordatorio constante de que la fuerza y el liderazgo vienen de Dios y no del poder humano. A medida que los años pasaron, la historia de Gedeón y los 300 continuó siendo contada de generación en generación. Los padres narraban la valentía y la fe de Gedeón a sus hijos, enseñándoles sobre la importancia de la confianza en Dios. Esta historia se convirtió en una parte vital de la identidad de Israel, un recordatorio eterno de que la fe puede mover montañas y que Dios es siempre fiel a aquellos que le siguen con corazón puro. Gedeón vivió el resto de sus días en paz, viendo la prosperidad florecer en su tierra natal.
Sabía que su papel como líder había sido cumplido, y sintió una profunda gratitud por haber sido elegido por Dios para esta misión tan importante. Su vida y sus hechos permanecieron como un testimonio eterno de la bondad y el poder de Dios. Así, el legado de Gedeón no fue solo una victoria militar, sino una renovación espiritual y moral que moldeó el futuro de Israel. Y esta historia, llena de milagros y de fe inquebrantable, continúa inspirando y fortaleciendo a todos aquellos que la escuchan, recordándoles que, con Dios a su lado, pueden enfrentar y superar cualquier desafío.